Ya, nos conectamos con Venezuela en vivo, en la calle, con alguien que cada vez se hace querer más, que es Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, mi querido amigo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, y a todos los que nos escuchan. Gracias por esta nueva oportunidad. Tú sabes que algunas veces dicen, cuando tú me agradeces y dicen, bueno, gracias por qué sé yo, por cualquier cosa, ¿no? Como si uno estaría haciendo algo y el otro reconoce que lo está haciendo por él. Y si yo te dijera al revés, gracias a ti, mi querido amigo Noel Alejandro Leal, y usted me dirá, ¿por qué? Y porque usted me permite que uno pueda acompañar a otros que están en circunstancias muy especiales, y el que está haciendo puntos para su alma, para lo que sea, es el equipo de la radio. Así que muchísimas gracias a ti por permitirnos compartir el dolor de seres que están sufriendo. Bueno, profesor, llegamos otra semana en este, en esta carrera sin límite, porque los países, como lo hemos conversado muchas veces, no tienen fondo y el proceso socialista lleva a los países a cada vez más abajo, cada vez más abajo. Entonces Venezuela simplemente está en esa carrera, pues, en una carrera que te puede llevar más para abajo o una carrera que puede hacer que el país salga a flote de una manera extraordinaria y comience su camino de nuevo hacia el desarrollo y vuelva a ubicarse, a ser país, no a ser este territorio en el que estamos hoy que simplemente dejó hace ya tiempo de ser un país como tal. Y sí, las cosas siguen cada vez más complicadas y cada vez el gobierno está mandando señales que generan más confusión en la población porque el gobierno sabe, está consciente de lo que está haciendo. Por eso es que es tan importante descartar todas estas voces que vienen situando al gobierno como ineficiente o incapaz. El gobierno sabe lo que está haciendo. El gobierno quiere aplastar a lo que va quedando de sociedad venezolana al límite, como ya lo ha hecho en muchos sentidos, y quiere seguir avanzando en su proceso. Pero puede. Y es ahí donde está la respuesta a una serie fundamental de preguntas que tiene que empezar a hacerse cada venezolano para poder encontrarse con el camino claro. La primera pregunta viene a ser ¿se puede detener esto? Sí, sí se puede detener esto. ¿Vale la pena hacerlo? No solo vale la pena, es fundamental. Y ahí es cuando la pregunta se escapa precisamente de la respuesta de los venezolanos. Detener el proceso socialista en Venezuela es brindar la oportunidad de que toda Latinoamérica no se pierda. Es brindar la oportunidad de frenar este proceso de destrucción en todo donde Venezuela tiene influencia. Lo que estamos ya cada vez más cerca de vivir en lo que está convirtiendo el socialismo España, la situación tan delicada que se está presentando, es un ejemplo precisamente de eso que nos fue carcomiendo aquí y que no se paró a tiempo, y al no pararlo a tiempo ese cáncer entró en los sistemas de cada una de las naciones donde Venezuela tiene algún tipo de influencia bien sea histórica, influencia bien sea por la cantidad de capital que le fue arrebatado a los venezolanos y fue usado para destruir la institucionalidad en cada una de esas naciones, de influencia a través de una cosa tan absurda y tan increíble que puede ser hoy parte tan fundamental de la política como es el narcotráfico. Entonces, detener este desastre es poner orden más allá de las fronteras de Venezuela. Detener este desastre no solo es aparar la crisis salvaje, la crisis humanitaria que Venezuela está viviendo, sino que detener este desastre es oxígeno, es una toma de aire
y es una decisión de poner orden. Poner orden es fundamental si nosotros queremos entender el mañana, porque el desastre que estamos viviendo hoy es realmente impensable dentro del marco de toda lógica. Y cuando el orden llega y se establece por métodos realmente que para muchas partes de la sociedad es incomprensible. Hoy vimos en los Estados Unidos un fenómeno que parte desde ese principio de cuando se quiere poner orden al desastre. Lo que se estuvo haciendo en los Estados Unidos para la decisión de este nuevo juez de la Corte Principal de los Estados Unidos, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, evidencia hasta dónde puede llegar el desastre político, más allá de acabar de intentar acabar con la vida de un hombre que se dedicó al sistema judicial legal de los Estados Unidos, más allá de todos los intentos que hicieron por lograrlo. Una de las cosas que tiene que quedar claras hoy es que todo ese esfuerzo, toda la mentira, todo esto buscaba seguir imponiendo una ruta de destruir la institucionalidad, de acabar con la estructura de gobierno, acabar con toda lógica, acabar con todos los pisos que hacen esa nación fuerte. Se encontraron con un monstruo, se encontraron con un fenómeno que no pudieron avanzar. En Latinoamérica, la falta de institucionalidad, en Hispanoamérica, la falta de institucionalidad ha hecho posible este desastre. Increíblemente, España ha cedido totalmente su institucionalidad en manos de la locura socialista y hoy está a las puertas de un caos impresionante. Y Venezuela, que debería servir de ejemplo a cada uno de los países que están sufriendo, que están próximos a sufrir esta realidad, pocos lo toman lo suficientemente en serio. Hay un aire de avanzar y de entender el problema real. Ese aire lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en las próximas horas en Brasil. Esperemos que ese aire tenga la fuerza de un verdadero huracán y logre lo impensable y dé el paso al triunfo de Jair Bolsonaro en primera vuelta, lo cual sería algo realmente histórico. Aunque, de no lograrlo, estamos seguros de que podrá pasar a segunda vuelta con un margen realmente interesante que de una vez de por sentado, técnicamente calificado, que Brasil cambia. Y esto hay que tenerlo por seguro. Brasil cambia, el continente cambia y nosotros podremos avanzar con paso firme en nuestra recuperación si tomamos la decisión correcta de hacer lo que tenemos que hacer como venezolanos, con la ayuda de ese aliado del que siempre hemos hablado y con la seguridad de que ahora lo que tenemos como vecino es alguien que no quiere ver al país destruido porque sabe que les afecta. Yo supongo que la esperanza de que de hoy en las elecciones en Brasil, ya en este domingo veremos lo que tú estás diciendo, ¿no? Si vamos a tener un apoyo a la libertad de Venezuela o por lo menos van a subir los socialistas de siempre para mentir y dar la vuelta y hundir los pueblos, como lo hundieron a Brasil, ¿no? Eso es quizá el principal aporte que vamos a tener en todo esto es cuando te pierdes el cómplice necesario, más cuando el cómplice necesario para la destrucción de Venezuela era un fundador del Foro de Sao Paulo como era Lula da Silva. Lula se encargaba constantemente de intentar lavarle la cara a las salvajadas que Chávez hacía. Y lo más extraordinario en el caso venezolano era cómo toda la asquerosa dirigencia de oposición comulgaba con la estructura política y el pensamiento político de Lula da Silva, que no es otro que el socialismo. Y entonces encontrabas que Chávez se expresaba sobre su hermano Lula, Maduro se expresaba con cariño de su hermano Lula, Capriles soñaba ser como Lula, Falcón, viva Lula, y cada uno de estos degenerados que hicieron posible esta desgracia, amantes de Lula, y todavía el país sigue sin entender que todos son socialistas. Eso es uno de los más graves problemas que ha vivido Venezuela, es el desconocimiento ideológico, ¿no? Entonces, si bien el venezolano no termina de aprender esa realidad, distintos países sí lo están entendiendo, y cuando ese liderazgo cambia, las cosas avanzan. Parece todavía que el venezolano no termina de entender que en Argentina estuviese los Kirchner tenía algo que ver con el proceso de destrucción de Venezuela. Todavía no terminan de entender que toda una estructura que ha hecho posible esta desgracia
está enmarcada dentro de la estructura socialista, dentro de eso que es la izquierda, y que la llevamos con mucho más fuerza gracias a la destrucción del proceso del Foro de Sao Paulo. Que Brasil cambie de signo ideológico, y no es que solo cambie, sino que dé una vuelta en la estructura y en el pensamiento y en su accionar internacional, es algo fundamental, porque hay que tener claro la dimensión de lo que es Brasil, no solo en tamaño, sino en poder económico y estructura y potencia política, sus ansias, de las cuales Venezuela ha sido víctima, y su voluntad, de la cual Venezuela ha tenido su oportunidad. Porque para Venezuela es muy importante la oportunidad que brinda un Brasil desarrollado y fuerte. Es parte de esa América para los americanos. Es parte de ese occidente siendo cada vez más fuerte. Es parte de la oportunidad para Venezuela de comercializar nuestras riquezas y nuestras ventajas. Son tantos los beneficios que para Venezuela significa que Brasil se aleje del desastre socialista y que vaya en pro del crecimiento, que para Venezuela en ningún momento puede representar eso competencia, sino desarrollo y oportunidad. Entonces, es realmente bueno estos vientos que hacen que sea posible que el cambio del mañana asegure aún más éxito para Venezuela. Está Trump, está Bolsonaro, y suena bien decirlo, está Trump, está Bolsonaro. Estamos lejos de la basura, del daño de los Obama, de Lula, Dilma, Kirchner y todo lo que hicieron posible esta desgracia, vistiendo de democracia la tiranía comunista que en Venezuela se perpetra. Bueno, tú sabes que cuando uno empieza a darse cuenta, empezar a mirar de afuera, y para mirar de afuera hay que mirar los demás países, o mirar la historia en un corto tiempo, y es lo que tú te dices, ¿no? Cuando tú miras Argentina, un desastre, el 50% son obsecuentes, y perdonan que los roben. En Brasil pasa lo mismo, en distintos países pasa lo mismo. Yo me pregunto, ¿hay una mentalidad que quieren que los roben, que los maltraten, o es que lamentablemente van a vivir en peores condiciones? Porque si tú me dijeras el ejemplo de Venezuela cuando se mira de afuera, los que llaman socialistas como acá los demócratas y los otros que están trabajando, infiltrándose en los Estados Unidos como socialistas, con Sanders y todo lo demás, yo me pregunto, los latinos que han venido a Estados Unidos, ¿son comunistas, son socialistas y van a querer cambiar los Estados Unidos con Sanders o cambiar con la mentalidad del Partido Demócrata? ¿A dónde vamos? Porque con otra mentalidad estamos viviendo muy bien, pero parece que tienen una mentalidad ya de por sí socialista. Están equivocados, todavía no entienden los procesos históricos de los países. Porque yo no puedo confundir, no puedo darme, ¿cómo pueden soportar el socialismo en Venezuela donde la gente esté ganando $3, no hay comida, no hay remedio? No voy a nombrar lo que todo el mundo sabe. Y quieren eso, y lo van a querer en Estados Unidos. Los socialistas de Estados Unidos, producidos por los políticos de acá, del tercer mundo que tenemos. Yo me pregunto, ¿está desconectada la realidad? La gente que vota a esa gente, ¿son comunistas adoctrinados? ¿Son socialistas con una mentalidad que le falta información? ¿Cuándo va a cambiar todo eso, no? Es difícil. Porque fíjate que ellos atrasan el proceso evolutivo de los países. Sin duda. Fíjate que no digo que no existan, yo ojalá existiría una pequeña parte para pelear con aquellos que no se desboquen, ¿no? Porque cuando tú le das el poder a una parte, todos se desbocan después, ¿no? Los seres humanos son así. No me molestan que exista la democracia, lo que me molesta es que en vez de agarrar la parte positiva, agarrar la parte negativa, o sea, la destrucción de los pueblos. Sí. Regularmente sucede algo hay una cosa que es una realidad. En política esa cosa del centro es mentira. Entonces,
Porque cuando se hace política, hay que estar consciente de que si va a ser política de verdad, tiene una carga ideológica. Una carga ideológica que puede llevarte a la libertad, libertad real, es decir, compuesta por libertades. O una carga ideológica que te dice, viva la libertad, vamos al libertinaje, y lo que hace es cortar la libertad del individuo y generar un proceso de destrucción generalizada del orden. Eso tiene un componente ideológico. Para las personas no está entendido de manera clara, y sobre todo en la época moderna, donde todo el mundo se comió la mentira del cuento del fin de la historia y otras tantas mentiras donde vienen y te dicen a la gente, ¿cómo puede ser tan retrógrado utilizar esos términos, izquierda, derecha? Pero es que la izquierda te está matando, estúpido. La izquierda te está matando, es el socialismo lo que te está matando. Y todavía no terminan de captar esa idea. Y ahí es en donde están las responsabilidades de las élites en hacer lo correcto, y están las responsabilidades de un sistema educativo que le explique a la gente cuál es la carga, qué son las libertades, qué son los procesos que van en contra de las libertades, a qué tipo de estructura política pertenece o no un control económico, qué traen cada uno de estos fenómenos, cómo fortalecer al individuo, su familia, su identidad, que son cosas que tienen que ser fundamentales por parte de eso que tiene que existir, que muchos que despertaron con el miedo al socialismo no terminan de entender que es vital, y más en las sociedades latinoamericanas y más en las sociedades que están saliendo de un proceso socialista. Si no existe un Estado, entendiendo la necesidad de un Estado fuerte, no un Estado grande, un Estado que haga que la justicia sea real, aplicable, que pueda velar por un marco jurídico real, y más en el caso venezolano, un Estado que esté consciente de la riqueza y el potencial de lo que significa Venezuela, porque muchas de las riquezas y el potencial de lo que significa Venezuela siguen estando en el subsuelo, y los que pretenden vender el subsuelo mañana no han entendido que el mundo moderno te dice qué sirve y qué no funciona, y cómo vas a hacer para vender el desplazamiento. No han entendido nada de la lógica de la economía moderna, no han entendido absolutamente nada de la realidad política de las naciones, porque se leyeron un librito sin entender la realidad. Las realidades son complicadas, las realidades cuestan, las realidades las marcan años de historia, y frente al potencial del desarrollo de lo que significa la Venezuela del mañana, el Estado que tendremos mañana seguirá siendo rico. El asunto es, vamos a establecerle reglas a ese Estado, para que ese Estado se convierta en un real Estado promotor, contralor y garante para poder tener un futuro de desarrollo. Si no, es mentira, si no, es una desgracia lo que estaríamos haciendo al no entender la oportunidad de lo que significa cambiar las cosas para bien. Es salirnos de ese librito estúpido del Capital, y es salirnos de los libritos que están muy bien enfocados técnicamente, pero lejos de muchas de las realidades que pueden ser todos los conceptos estrictamente liberales, que no entienden que tenemos una grandísima carga social y que tenemos un fenómeno impresionante de riquezas en nuestra tierra, que no podemos simplemente sacarlas y comercializarlas. Van a seguir estando ahí. No puedes simplemente quemarlas y decir, listo, esto es efectivo. Las locuras, pues es lo mismo estupidez que presenta Maduro cuando dice, el petro está aquí y está garantizado por nuestra riqueza. Son las riquezas que están allá abajo, siguen siendo del Estado, y ponerlas a funcionar es lo que cambia las cosas. Dime, Jenny. Ayer Henry Ramos Alup estuvo en Carabobo, en el estado de Carabobo, y dijo algo que me cuesta creer que lo haya dicho. El que quiera calle, que la convoque. Yo digo que la solución es electoral, y en eso ando. Sí. A esta altura, cara dura, porque soy una dama y no puedo decir otra cosa, sigue diciendo que hay que votar. Sí, y tiene público que le aplaude la gracia. La semana pasada tú hablabas y traías las palabras, sí, hasta decirle palabras
a eso es difícil, que decía Ramón Guillermo Veledo, ex máximo representante de la Mesa de la Unidad. Y hoy estamos oyendo en el mismo renglón las palabras de Henry Ramos Aluc, presidente o dueño de lo que fuese el primer partido del país, es decir, el país que nos llevó a esto. Porque nosotros no llegamos aquí porque Chávez llegó, no. Nosotros llegamos aquí gracias al proceso de destrucción que viene viviendo Venezuela desde la caída del general Marcos Pérez Jiménez. Mucho de ello encausado por Acción Democrática, el partido en cuestión. Bueno, el asunto es que Henry Ramos no tiene nada que sorprender a cualquiera que tenga noción de quién es Henry Ramos y qué es Acción Democrática. Entonces, que tenga noción de todo lo que han hecho para que pudiésemos llegar hasta acá. Claro que ellos van a hablar de votos, claro que ellos están desesperados por el voto. Es una cosa tan aberrante, Jenny, profesor, que las aparentemente próximas elecciones son para concejales de municipio. Ellos pretenden seguir legitimando la estructura tiránica, comunista que vive Venezuela, para ofrecerle al país que la voluntad de cambio va a venir desde un concejal de un ente que técnicamente hoy no existe. Si tú le preguntas hoy a la gran mayoría de los venezolanos que nombre 5 alcaldes de su entorno, te van a decir que no lo saben, no tienen ni idea de cuál es. Si usted sale hoy a la calle, usted no va a ver gestión alguna de alcalde o alcaldía alguna, no existen. Usted va a ver al gobierno nacional apropiándose de esos espacios de gestión de una manera muy clara, para poder enviar un gran mensaje de que solo el gobierno nacional existe. Toda estructura de gobiernos intermedios en el país quedó gracias a un concepto que Aristóbulo Isturiz, un hombre que fue ya hasta vicepresidente de este país, desgraciadamente ministro de Educación, ministro de Adoctrinamiento Infantil, y fue gobernador del estado Suátegui. Cuando Aristóbulo llega a la gobernación, dice que esfaratar la gobernación. Y hoy tú le puedes preguntar a cualquier venezolano promedio, amigo, nómbreme 5 gobernadores, y va a ser difícil que lo haga. Y lo mismo sucede hasta con el poder legislativo. Tú le dices a una persona que no esté muy afín, que no esté persiguiendo todos los días la idea de lo que sucede en la noticia política, nómbrame 5 diputados y no los va a saber. ¿Por qué? Porque el proceso totalitarista que está dentro de la estructura comunista hace que nada más se tenga como opción el Estado, y que la acción de los gobiernos locales sea a través de esa cosa asquerosa de los consejos comunales, que son organismos técnicamente dedocráticos impuestos desde el poder y que nada más podrán tener algún tipo de acceso o beneficio hacia la gente que se hace dependiente de la estructura del consejo comunal, si el consejo comunal logra mantener a esa sociedad aplacada, aplastada, espiada. Es decir, que ese Consejo Comunal cumpla las reales funciones en lo que cumple los CDR cubanos y pueda hacer el proceso de quiebre de la sociedad. Entonces, esta oferta electoral próxima es absolutamente nula, más allá del hecho de lo absurdo que es legitimar el proceso comunista, de nuevo vestirlo de democracia a través de un proceso electoral, sino lo absolutamente nulo de función administrativa que pueden tener estos cargos, que son realmente insignificantes dentro de la estructura de gobierno nacional impuesta por el socialismo, y son realmente y están absolutamente desplazados dentro del concepto de los consejos comunales que impuso el proceso socialista. Aparte de eso, es esa oposición, es ese liderazgo de oposición y sus degeneradores de opinión diciéndole al país que hay que ir a votar si el gobierno presenta el proyecto de constitución comunista que van a someter, que van a presentar. Por supuesto que el gobierno va a presentar un proceso de una constitución que va a continuar el proceso de destrucción de Venezuela de manera democrática. Por supuesto que van a hacerlo y van a presentar ese proceso de destrucción para continuar haciendo un genocidio legal. Entonces, el gobierno lo va a hacer, pero encuentras a estas personas diciéndole al país que hay que llevarlo a elecciones, que tenemos que ir a votar para poderlo negar, porque hay que defender la Constitución de Chávez. Es una cosa realmente enferma lo que le hacen al país estos canallas. Y lo peor es que hay gente que aún cree que los que estuvieron hasta ayer con estos canallas, los que hicieron posible las otras mentiras anteriores, de verdad están en contra de estos canallas.
Jenny, en el 2007 nosotros vivimos un proceso de reforma constitucional. Chávez quería reformar la Constitución del 99 porque habían cosas que le apretaban, ¿no? Le molestaban. A él le molestaba el hecho de que no podía tener la reelección perpetua. Y otra gran cantidad de cosas para darle más continuidad al proceso de destrucción que lamentablemente, como todo lo que hizo el chavismo, lo enmarca en el nombre de Bolívar, el Plan Bolívar. Bueno, en el 2007, él ofreció un proceso de renovación, si mal no recuerdo, de 69 artículos de los 350 absurdos artículos que tiene esta ridícula constitución actual. 350, Dios mío. Entonces, ¿qué país puede? Aquí se gobierna, la Carta Magna es un reglamento, una cosa absurda. Bueno, más allá de esa estupidez, Chávez pretendía modificar 69 artículos de este bodrio, y dio una oferta política para hacer eso, oferta política que ya era ilegal, y llamaron a la gente no solo a validar la ilegalidad de tamaña reforma, que era técnicamente un proceso constituyente, la llamaron a validarla, a aprobarla. Y técnicamente entre cada una de esas preguntas, si nosotros sacamos un resumen de lo que se decía en ese proceso de reforma constitucional, la pregunta válida, única, era: ¿tú quieres ser esclavo, sí o no? Ven y vota. Entonces, esa era la propuesta que llevaba Chávez. Hicieron que la gente, en vez de ponerle freno a esa desgracia de una sola vez, hicieron que la gente votara. La gente votó, Chávez inteligentemente aceptó el triunfo de la oposición por unas décimas, y supuestamente tuvimos una gran victoria porque separó ese proceso de reforma constitucional. Lo cierto es que en menos de 15 días, por otras vías, cada uno de los planteamientos que estaban enfocados en esa reforma, los planteamientos destructivos, ya eran ley. Pero había ganado el no. Y la única que faltaba de la parte destructiva, que era la reelección perpetua, Chávez la logró a los 2 años con un nuevo referéndum, en el cual sí ganó. ¿Y cómo fue que ganaste el nuevo referéndum cuando los caramelitos positivos que estaban en la reforma del 2007 ya no estaban? Cuando lo único que se estaba sometiendo era la reelección perpetua. Esa sí la ganaste, después de que todo ya lo habías hecho por la ley en contra del proceso que te había dicho electoralmente que no. Cuando tú estás en una tiranía comunista, no existe ninguna vía electoral, legislativa o jurídica. Y aquí eso se lo han enseñado al venezolano, no una, sino 500.000 veces. Te han agarrado con la verdad y te han golpeado en la cara una y otra vez. Y se ha encargado esa oposición de decirte: no, chicos, no te golpearon. Lo que pasa es que lo que tú sentiste como golpes no eran golpes. Es un abrazo de amor socialista. Y tenemos que seguir creyendo en que vivimos en democracia. También he tenido un encuentro en Twitter con un caballero venezolano que vive en Estados Unidos, y él dice que los que hablan de no votar, el 90% está fuera del país. Yo ni siquiera soy venezolana y digo que no hay que votar. Vaya, es que es un asunto... Entonces, ¿cómo le hace a alguien entender a este individuo que votar es lo mismo que legitimar? No importa si vivís en Venezuela, en Kuala Lumpur o en la Luna. No se puede votar en tiranía. Punto. Eso es tan claro. No se puede votar en tiranía. Mira, en todo país, en toda sociedad hay gente buena, hay gente mala y hay imbéciles. Venezuela los tiene. De verdad, no se puede perder el tiempo. Tú no puedes perder el tiempo es que no puedes ni pensar en alguien que todavía esté llamando a un proceso electoral, que no sea una de estas ratas con los intereses definidos y que crea que existe algún tipo de vía en ese sentido. Una persona simplemente que está muy mal de la cabeza. Es una persona que tienes que descartar, tienes que poner a un lado. Y no vamos a discutir con la cantidad de gente que se estuvo autoengañando, consciente de que no existía vía electoral. Aquí el 2004 fue muy claro en ese sentido. Pero se estuvieron engañando, ¿por qué? Porque tienes una dirigencia que te decía: sí, ven, miéntete. Ven con nosotros. Vamos a no asumir la verdad y vamos a creer que por obra y gracia del espíritu electoral
vamos a conseguir un cambio frente a una tiranía comunista entronizada. Pero eso se lo dijeron al país durante años, pero ya el país despertó en su gran mayoría en ese sentido. El asunto es que se mantenga despierto, porque es otro de los grandes problemas que nosotros tenemos como sociedad. Es una sociedad de veletas, una sociedad que le encanta perder el norte. Y esa es una de las principales desgracias. Para que esta sociedad que despertó frente a esa realidad vuelva a perder el norte, es cuando imbéciles como el que estaba hablando contigo tienen la oportunidad de difundir ese virus de estupidez que corre en sus venas. Es que realmente es chocante. Si me duele a mí, me imagino cómo te debe doler y a lo que están viviendo día a día toda esta desgracia. De escuchar que alguien que supuestamente es un opositor está invitando otra vez. Vamos a suponer que la primera vez que mandaron, que pidieron elecciones, lo hicieron confiando en que se podía. Sí, pero ¿cuántas veces ya se ha votado? Y no lo van a entender nunca. Y van a ser el principal obstáculo de la Venezuela del mañana. Lo hemos hablado en muchas oportunidades. Cuando usted viene y detiene un proceso comunista como el que está metido en Venezuela, lo que lo para es un proceso de reacción. Es un proceso de reacción, por más que quiera intentar poner el orden rápido y poder dar los pasos para cimentar una estructura que pueda dar un avance de estabilidad y traer pronto retorno hacia la democracia, se enfrenta con dos enemigos. El que desplazaste, que estaba ejerciendo el poder y desplazaste, y las viuditas. Las viuditas de la revolución son personajes como ese y como tantos otros que se quedarán mañana diciendo, pero es que la alternativa democrática ya la teníamos. Ya lo teníamos muerto. Mira, eso era cuestión de 28 elecciones más y listo. Ya, mira, es gente que realmente sabes que hoy es un problema y que mañana será un problema mucho más grande. Por eso es que la única forma de hacer que ese problema se minimice es diciendo la verdad y diciéndola de una manera descarnada. Esto es socialismo y lo que tú haces dentro de tu infinita estupidez se llama colaboracionismo. No lo logras entender porque no tienes ni siquiera una capacidad real de entender el principio de la realidad, porque le quitas la etiqueta al fenómeno que te están matando. Mientras aquí no se entienda que el problema es socialismo, los socialistas serán felices destruyendo el hoy, nuestro futuro, e increíblemente logran acabar y destruir con todo el ayer. Venezuela ha visto cómo se ha ensuciado en nombre de cada uno de los que fueron nuestros próceres, nuestros libertadores. Para el venezolano promedio, cada vez que escucha el nombre del libertador, ya no lo enaltece, ya cada vez siente un principio de desprecio. Y es gracias también a mucho degenerador de opinión que se sigue refiriendo a la desgracia socialista, esta desgracia chavista como gobierno bolivariano. No es posible todavía que no entiendan el daño que le están haciendo a la estructura de lo que es un país cada vez que homologan las palabras del régimen criminal que somete a Venezuela. Entonces, para más se les impone cosas tan aberrantes como un bandolero guerrillero asqueroso como era Ezequiel Zamora, que lo único que hizo fue sembrar un proceso de destrucción de la sociedad, que lo único que hizo fue hacerle daño a nuestra sociedad, y se equipara su prontuario criminal con la gesta de libertad que hubo para hacer América. Entonces, es el daño que logra hacer un proceso de esto con respecto al pasado, para que no se puedan sentar ni siquiera las bases mínimas para poder reencontrar la identidad del venezolano. Es realmente salvaje. Todos esos daños son masivos gracias a la tecnología a la que se vive hoy. Y está el otro daño, el daño que hacen ya de manera directa con el proceso de adoctrinamiento dentro de las escuelas. Lo que está viviendo la poca escolaridad que se está reincorporando al sistema educativo venezolano es realmente peligroso lo que está sucediendo dentro de nuestras escuelas, lo que le están metiendo en la cabeza a nuestros hijos. Más allá del proceso académico perdido, destruido,
lo que le están sembrando a los muchachos en adoctrinamiento es grave. Y entonces ahí es donde tenemos más responsabilidad los que estamos fuera de la estructura del gobierno y empezar a decir cada vez las cosas más duras, recordarle a la gente que esto es socialismo, que esto hace daño, que no es Maduro, que no es Chávez, que no es el PSV, que lo que existe es una cosa que se llama libertad, libertad del individuo, que como país tenemos una razón de ser, que existe futuro, que existe un mundo aparte que nos está dejando atrás si nosotros no hacemos lo correcto, y darle mañana la oportunidad a esos hijos de reencontrarse con las herramientas para la construcción del mañana, no las herramientas que el socialismo les quitó y las destruyó. Nosotros tenemos hoy, entre el inmenso éxodo que tenemos, no solo tenemos el éxodo del alumnado que debería estar en los institutos, en las escuelas, no, tenemos el éxodo de los profesores, en todos los ámbitos. Entonces, eso también lo mata el socialismo. Todo. No hay estructura que el socialismo deje en pie. Y todavía siguen negando que esto sea socialismo. Todavía siguen creyendo que la estructura criminal que acaba con la principal reserva petrolera del planeta certificada es ineficiente y es incapaz. Yo realmente los rumores son muy grandes y la estrategia, cuando uno se pone a pensar, no se crea del hoy para mañana. Ajá. Y las expectativas están en que de alguna manera, tanto por formas que no se han creado hasta ahora, sino formas directamente de una manera militar, habría que sacar a estos delincuentes narcotraficantes. Pero no porque haya que sacarlo porque estén en Venezuela, fíjate lo que vamos a ponerlo en cosa extrema, sino hay que sacarlo porque ya destruyó a muchos países latinos. Gracias a Dios algunos intentan sacárselo de encima, los que fueron creados por estos, pero tú ves que es muy difícil. ¿Por qué? Porque una vez que tú creas una sociedad en descomposición, como son muchas sociedades, ejemplo argentino, para no ofender a nadie, te encontrás que ahora es muy probable que puedan ganar las elecciones. Y tú me dices, pero los ladrones, los narcotraficantes, todo el equipo que tenía América Latina y subió Macri, bueno, pero Macri no puede hacer lo que sembraron los socialistas, desquimando el país y robando, no solo repartiendo, robando las estructuras del país. Acabando y es muy probable que los otros socialistas que quedan, que son los que reciben un salario sin trabajar, van a voltear al que viene. Porque van a querer tener un salario sin trabajar. Exactamente. Y ahí es cuando la gente todavía no entiende por qué regularmente las reacciones cuando usted acaba con un proceso socialista de este tipo son de fuerza. Los experimentos democráticos después de este tipo de procesos tienen que encontrarse primero con hasta golpes de suerte para poder traer un mínimo de estabilidad. La economía del mundo no permite que Macri tenga los golpes de suerte necesarios para poder calmar las ansias sembradas por el socialismo. Esas ansias de manténme, ven papá Estado y solucioname los problemas. Y se hace muy, muy pesado querer darle los pasos correctos al país del mañana. Aunque el proceso socialista haya sido de inyección moderada. Durante el tiempo de la concertación chilena, antes del triunfo del primer gobierno de Piñera, el proceso fue sembrando una serie de dudas sobre la transformación político-económica que había dejado Pinochet. Y ese proceso de dudas quedó allí latente, estimulado por una estructura degeneradora de opinión en Chile. A pesar de que Piñera pudo tener ese triunfo electoral en ese momento, no tenía cómo hacer un real giro ideológico. ¿Por qué? Porque esa estructura estaba muy bien sembrada. Pierde,
su movimiento político pierde la oportunidad de darle continuidad y vuelve el esquema de la concertación. Vuelve Bachelet a seguirle haciendo daño a Chile. Hay ahora esta nueva oportunidad. Esta oportunidad puede hacer que Chile realmente avance. Chile es Chile y no ha quedado destruido gracias a lo que vivió, gracias a esa reacción después del desastre impuesto por Allende. ¿Qué pasa cuando esa reacción se quiere hacer dentro del marco de la democracia? No puede haberla. Y entonces el poder económico que lamentablemente se impone, se desarrolla y crece, muchas veces, es algo ridículo, ¿no? Muchas veces suprimiendo ciertas libertades. ¿Y cuál de esas libertades es la que suprime? Suprime la libertad del libertinaje, suprime la libertad del desarrollo comunista, suprime la libertad de los procesos de destrucción. El cambio que vivió Perú durante el gobierno de Fujimori se basó en eso: destruir el aparato comunista que estaba sometiendo a Chile al proceso de destrucción del terrorismo que imponía Sendero Luminoso, acabar con el proceso hiperinflacionario que había dejado el proceso socialista de Alan García en aquel gobierno. Todos esos desastres los hizo Fujimori, los corrigió Fujimori a sangre y fuego, con puño de hierro, y junto con esos desastres, por supuesto que hubo la violación de derechos humanos de los terroristas y comunistas, y lamentablemente hubo una gran plaga que está presente en todos los gobiernos casi que como constante, que es la corrupción. Entonces, cuando usted pone en la balanza las acciones antidemocráticas que hizo Fujimori en su momento frente al Perú que estaba y el Perú que dejó, pueden decir lo que quieran, pero yo aplaudo esas acciones y dejaron el Perú que quedó. Yo censuro la corrupción salvaje. Yo censuro los nexos de Montesinos con el narcotráfico. No censuro la persecución al comunista. No. Lo que está mal y tiene que ser combatido. Aquí, durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, se persiguió, se torturó, yo no voy a mentir en ningún momento en ese sentido, se reprimió salvajemente al comunismo. No fue suficiente. Es increíble el daño de lo que significan esas estructuras. Y por eso es que es tan importante decir la verdad y censurarlo de manera contundente. Y en el mañana de Venezuela tiene que dar muy claro lo que significa el socialismo y lo que significa el comunismo, para poder desde el inicio suprimirlo por ley, pero lo más importante, decir la verdad de lo que hizo eso con este país, que en ningún momento tiene que existir nadie que pase hambre, porque es importante recordar que en este país se escupe una semilla y crece un árbol, que en este país usted abre un hueco en tierra fértil y abajo va a encontrar un pozo de agua mineral y debajo de él va a encontrar petróleo, que eso es Venezuela, que este país que no sufre de ningún tipo de catástrofe natural constante, huracanes, nada de eso, está destruido por el principal generador de hambrunas en el mundo moderno, que es el socialismo. Entonces, lo que está mal se combate. Debe ser combatido primero con el pensamiento, pero debe ser muy observado, muy observado, cercado y detenido lo que hace daño. Las herramientas para hacerlo tienen que ser evolutivas, tienen que ser, gracias al uso de hoy de los medios de comunicación, ayuda para identificarlos. Lo que acabamos de ver en los Estados Unidos, gracias a que tanto Trump como las personas que los acompañan perdieron el miedo de decir la verdad y señalar: ustedes están conspirando para destruir a la nación, ustedes están haciendo lo posible para hacer esto, ustedes pretenden acabar con la vida de este hombre para poder destrozar los pilares institucionales de los Estados Unidos. Hay que aprender a hacer eso, hay que aprender a señalar lo que está mal y hay que combatirlo si nosotros queremos futuro como nación. Es por eso es una tarea tan linda, yo diría tan linda en función de que se quiere construir. Pero todos sabemos que
hablan de invasión o de, podríamos decir, de que reaccione las fuerzas militares que en estos momentos son chavistas o fueron puestas por el chavismo. Pero después no se va a hacer cosas de niños. Yo no creo que a Maduro lo pongan con prisión en su casa, digo yo, y que de alguna manera le den un salario para que viva bien. Mira, de Venezuela. Usted puede esperar la cosa más aberrante. Usted puede esperar la cosa más aberrante, profesor. Aquí hay aquí hay de estimulación de la impunidad. Estimulación salvaje de la impunidad. La impunidad hizo posible que Chávez llegara al gobierno, porque hay que recordar que Caldera sobreseyó el asunto de Chávez antes de llevarlo a juicio, y por lo tanto, si Caldera hubiese querido de verdad brindarle algún tipo de perdón a Chávez, tendría que haberlo enjuiciado primero y después darle un indulto. No, Caldera agarró el crimen de Chávez, lo metió en una gavetica de estas donde se desaparecen documentos y ahí la tiró. Y entonces Chávez, pristino, se lanza democráticamente para la destrucción de Venezuela. Entonces, aquí lo que se quiere promover es cada vez más impunidad. Cuando usted siembra impunidad es sinónimo de continuar la destrucción. El cambio tiene que ser profundo en Venezuela si nosotros queremos futuro. Quien crea que al socialismo no hay que ganarle por nocaut, está sembrando un mañana de destrucción para Venezuela, aún peor del que venimos. Mucho peor. Por eso digo, yo no sé si yo estoy esperando hasta cuándo, no te puedo decir hasta cuándo. Si se está haciendo que mire lo que el socialismo hace y destruye y cómo la hambruna, la muerte. Yo me hago esta pregunta. Agarran en Chile a la que lograron sacar el comunismo y decir que es una fuerza que no respeta, que no respetaron y que gente que desapareció. Y yo me hago esta pregunta, ¿no? Digo, ya, y en este momento en Venezuela, ¿cuánta gente desapareció? ¿Cuánta gente está matando de hambre? ¿Cuánta gente está muriendo por enfermedades? ¿Cuánta gente está muriendo porque está sufriendo tanto? Los jubilados que no le dan ni para que se sustenten. Ahora yo voy a preguntar, ¿y eso no es matar? ¿Eso no es destruir seres humanos? ¿Eso no es aprovecharse y para miles y miles de seres humanos destruirlos de por vida o tener una vida miserable en el futuro? Pero no, los soldados que defendieron a los comunistas cuando sacaban, las mujeres sacaban las armas debajo de las polleras para matarnos allá en Argentina. Después los militares fueron castigados. Pero si los comunistas no se puede dialogar con ellos, no son democráticos. Y eso es lo principal, y es algo que el mundo termina de no entender, y para el venezolano aún es más difícil, es increíble. Este proceso de destrucción está tan claro, la marca ideológica de lo que venía sucediendo, pero los mismos socios de esos que van a ser las viuditas del mañana son los primeros que te dicen, no, el problema no es ideológico. Y cada vez que queremos definir lo que está sucediendo en el país y alguien simplemente por miedo a enfrentar una verdad, por creer que el fin de la historia fue real, no le pone todo el soporte ideológico de lo que significa este proceso de destrucción, está dejando la puerta abierta a la vuelta de esto. Mañana, lamentablemente, profesor, ese mismo comportamiento de veleta que hablábamos hace rato va a ser el contribuyente de la historia del mañana. Jenny ahorita trajo el nombre de Henry Ramos Alú. Personajes como Henry Ramos sobran en este país. Hay muchos, con más o menor intensidad de micrófono, de difusión de sus planteamientos, de sus criminales planteamientos. Ellos van a ser un obstáculo a superar mañana realmente difícil. Por eso es que es importantísimo que el país haga memoria de cómo llegamos aquí. ¿Quiénes se encargaron de vestir de democracia esta desgracia? ¿Cómo, si después de la constituyente de 1999 quedó claro que no existía ningún tipo de vía
legislativa, electoral o jurídica. ¿Cómo? Después de el fraude del referéndum del año 2004, que quedó certificada la imposibilidad de la vía electoral, ¿cómo fue que el país fue sometido a 20 elecciones más? No, eso no lo hizo el gobierno solo, lo hizo con la complicidad de los que hoy se siguen llamando oposición, de los que hoy son la MUD y sus filiales, y con la complicidad de los que harán imposible el mañana si no los identificamos claros hoy. Realmente queda un camino muy triste ver, y lo vamos a tener que aceptar así por un momento, porque trabajan también los comunistas, tienen realmente una experiencia, una forma de atrapar a la mayoría del pueblo que no razona, que no es fácil sacarse de encima este tipo de gente. Fíjense que nadie habló nada acá de que los cubanos son cubanos, no son venezolanos, hicieron en la frontera con Colombia ejercicios militares. ¿Alguien lo dijo? ¿Le importó? Eso no son fuerzas extranjeras en Venezuela. Exactamente. Que China los salve para poder llevar el control chino a lo que es de Venezuela. Yo me pregunto, ¿eso no es invasión? ¿O me parece que la invasión simplemente es entrar con fuerza armada? Es triste porque son realidades que cualquiera puede entender y ver. Nosotros tenemos un ejército de ocupación, el ejército de ocupación cubano a sus anchas en Venezuela, no de ahorita, no es por Maduro, lo trajo Chávez. Y antes de eso, antes de Chávez, nosotros tenemos la pata asquerosa del castrismo en nuestras universidades, generando el caos de hoy. ¿Cómo no entender esa realidad? ¿Cómo no entender esa invasión? ¿Y cómo pretender censurar algo que nos traiga la libertad? Es realmente absurdo lo que le han hecho al venezolano, profesor. Mi querido Noel Alejandro Leal, estamos contigo, Gracias, te queremos y seguimos caminando haciendo todo lo mejor, pero como digo siempre, yo visualizo una Venezuela libre y en ese momento sí que nos vamos a divertir. Una Venezuela Un libre, abrazo grande para ti. una Venezuela libre y encaminada hacia lo correcto. Eso es como yo la veo. Si despierta esa vanguardia y esa vanguardia hace entender al socio que podemos hacer las cosas correctas para el desarrollo de lo que es Venezuela, Venezuela libre, fuerte, grande, soberana. Gracias, Noel, y yo me sigo peleando en las redes. Me encanta hacerlo, porque no nací en Venezuela, pero gracias al amor que escuchándote sentís por tu país, hace que también nos sintamos nosotros un poquito venezolanos. Gracias. Yo siempre me refiero a los venezolanos. Que viene. Yo siempre me refiero a los venezolanos de tierra y a los venezolanos de corazón. Muchos venezolanos de corazón aman mucho más esta tierra que los que tuvieron el privilegio de nacer en ella. Gracias. Gracias, Noel. Que tengas una buena semana y si Dios quiere la próxima semana estamos aquí charlando de nuevo. Hasta luego, muy buenas noches. Amén.